El juicio divino no es un concepto abstracto ni lejano, es una realidad que atraviesa la historia del pueblo de Dios y se manifiesta primero en quienes llevan su nombre. La Escritura muestra que la disciplina y corrección comienzan por la comunidad de fe, no como condena inmediata, sino como un proceso de purificación y restauración. La Iglesia del siglo I entendió estas advertencias como un llamado a vivir con seriedad, coherencia y santidad, conscientes de que ser parte de la casa de Dios implica responsabilidad y examen constante. Hoy, nosotros debemos recibir estas enseñanzas con la misma reverencia, reconociendo que la corrección divina es expresión de amor y justicia, y que su propósito es preparar a la Iglesia para ser luz en medio de un mundo que observa su testimonio. Porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre yo comienzo a hacer mal, y vosotros seréis absueltos. No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. El profeta Jeremías advierte que la comunidad de fe no estaba exenta del trato severo de Dios. Los primeros creyentes veían que, si el Señor comenzaba a ejercer juicio en el lugar que llevaba su nombre, entonces ellos debían vivir con mayor responsabilidad y pureza. La disciplina divina era interpretada como una purificación necesaria, un llamado a abandonar la hipocresía y a mantener la coherencia entre la confesión de fe y la práctica diaria. Para ellos, el juicio no era solo amenaza, sino también una oportunidad de corrección y de fortalecimiento espiritual. Hoy, nosotros debemos comprenderlo como un recordatorio de que la Iglesia no puede descansar en su identidad nominal ni en sus tradiciones. El juicio de Dios sigue siendo un proceso que busca limpiar y restaurar a su pueblo, comenzando por quienes se llaman parte de su casa. Es una invitación a examinar nuestra vida comunitaria y personal, a reconocer que la disciplina divina es expresión de amor y justicia, y a responder con arrepentimiento y fidelidad. Así, el juicio se convierte en un medio de renovación que prepara a la Iglesia para hacer luz en medio de un mundo que observa su testimonio. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Para los primeros cristianos, este anuncio del profeta Ezequiel fue entendido como una señal de que el juicio de Dios no comenzaba en los pueblos lejanos ni en los incrédulos, sino en el corazón mismo de su comunidad. Los creyentes lo interpretaron como un llamado a la seriedad. Quienes estaban más cerca del templo y de las responsabilidades espirituales serían los primeros en ser examinados. Esto les recordaba que la cercanía a lo sagrado no era privilegio sin consecuencias, sino responsabilidad que exigía pureza y coherencia. Así, la comunidad aprendió que el juicio divino es selectivo y comienza por quienes representan la fe ante los demás. Actualmente debemos comprenderlo como una advertencia de que la Iglesia no puede esconderse detrás de su identidad ni de sus funciones visibles. El juicio de Dios sigue iniciando en quienes tienen mayor responsabilidad espiritual, porque son ellos quienes marcan el testimonio de la comunidad. Esto nos invita a reconocer que la disciplina divina es un proceso de limpieza que empieza desde dentro, para que la Iglesia sea auténtica y refleje la santidad que proclama. Entenderlo así nos lleva a vivir con humildad, conscientes de que ser parte de la casa de Dios implica estar dispuestos a ser corregidos y purificados primero. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En la Iglesia del siglo I, estas palabras fueron recibidas con un profundo sentido de temor reverente. Los creyentes entendieron que pertenecer al pueblo de Dios no los libraba de ser examinados, sino que los colocaba en el centro mismo de su disciplina. La comunidad veía en ello una advertencia, la cercanía al Dios vivo implicaba responsabilidad y riesgo, porque su santidad no tolera la indiferencia ni la hipocresía. Así, el juicio era asumido como una realidad inevitable que llamaba a vivir con seriedad, conscientes de que la fe no era un refugio cómodo, sino una entrega que debía resistir la mirada penetrante de aquel que juzga con justicia. Nosotros debemos comprenderlo como un recordatorio de que la Iglesia no puede trivializar la relación con Dios ni reducirla a ritos o palabras. Su juicio sigue siendo una experiencia temible, porque revela la verdad de nuestro corazón y expone lo que intentamos ocultar. Entenderlo así nos lleva a reconocer que la disciplina divina es inseparable de su amor, pero también que no podemos tomarla a la ligera. Es un llamado a vivir con integridad, sabiendo que ser parte de su pueblo significa aceptar la corrección y la purificación que nos preparan para reflejar su gloria en un mundo que observa nuestro testimonio. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Pablo escribe a la Iglesia de Corinto estas palabras como una muestra de la seriedad con que Dios trataba a su pueblo. Los creyentes comprendieron que la corrección divina no era un castigo sin propósito, sino una disciplina que los apartaba de la condenación que alcanzaría al mundo.
La comunidad veía en ello un acto de misericordia, ser juzgados en el presente significaba ser preservados en el futuro. Así, aprendieron que la vida en Cristo exigía una disposición constante a ser examinados y corregidos, porque esa disciplina era señal de pertenencia y de cuidado paternal. Hoy debemos entenderlo como un recordatorio de que la Iglesia no puede ignorar la acción purificadora de Dios en medio de ella. La disciplina que experimentamos no es destrucción, sino protección, porque nos libra de caer en la misma condena que pesa sobre quienes rechazan su verdad. Reconocerlo nos lleva a aceptar con humildad los procesos de corrección y a verlos como evidencia de su amor. De esta manera, el juicio en la casa de Dios se convierte en un camino de restauración que asegura que su pueblo permanezca fiel y preparado para reflejar su gloria en medio de un mundo que necesita ver autenticidad. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. En la naciente iglesia del primer siglo, estas palabras fueron entendidas como una confirmación de que la corrección divina era inseparable del amor de Dios. Los creyentes comprendieron que ser disciplinados no significaba rechazo, sino evidencia de pertenencia. La comunidad veía en ello un consuelo, el trato severo del Señor era prueba de que los reconocía como hijos, y que su propósito no era destruirlos, sino formarlos en santidad. Así, la disciplina era aceptada con reverencia, como un proceso necesario para crecer en fidelidad y reflejar la naturaleza de aquel que los había llamado. En la actualidad debemos entenderlo como un recordatorio de que la Iglesia no puede interpretar la corrección de Dios como castigo arbitrario. Su juicio en medio de su pueblo es expresión de cuidado, porque busca apartarnos de lo que nos daña y moldearnos para que seamos auténticos en nuestro testimonio. Reconocerlo nos invita a recibir la disciplina con humildad, sabiendo que es señal de amor y de elección. De esta manera, el juicio en la casa de Dios se convierte en un proceso de transformación que nos prepara para vivir con integridad y ser luz en un mundo que necesita ver coherencia en quienes proclamamos su nombre. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé, pues, celoso, y arrepiéntete. Estas palabras escritas por el apóstol Juan, fueron entendidas como una muestra clara de que la corrección divina estaba motivada por el amor. Los creyentes comprendieron que ser reprendidos no era señal de rechazo, sino de pertenencia. La comunidad veía en ello un llamado urgente a la autenticidad, la disciplina era prueba de que Dios no toleraba la tibieza ni la indiferencia, y que su propósito era llevarlos al arrepentimiento sincero. Así, la exhortación se convirtió en un estímulo para vivir con celo, conscientes de que la reprensión era evidencia de cuidado paternal y de la necesidad de una respuesta inmediata. Hoy debemos entenderlo como un recordatorio de que la Iglesia no puede interpretar la disciplina de Dios como un castigo arbitrario. Su juicio en medio de su pueblo es una expresión de amor que busca despertar corazones dormidos y conducirlos a una transformación genuina. Reconocerlo nos invita a recibir la corrección con humildad, sabiendo que es una oportunidad para renovar nuestra fidelidad y recuperar la pasión por su verdad. De esta manera, el juicio en la casa de Dios se convierte en un proceso de restauración que fortalece el testimonio de la Iglesia y la prepara para ser luz en un mundo que necesita ver coherencia y entrega. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Pedro manifiesta una advertencia solemne: ser parte del pueblo de Dios implicaba estar bajo un escrutinio más riguroso que el resto del mundo. Los creyentes comprendieron que la purificación comenzaba en ellos, porque eran llamados a ser testimonio vivo de la santidad divina. La comunidad veía en esto un recordatorio de que la fe no era un refugio para evitar el juicio, sino una responsabilidad que exigía coherencia y entrega. Así, aceptaban que el trato disciplinario de Dios era necesario para mantener la autenticidad de su misión en medio de una sociedad que los observaba con atención. Hoy debemos entenderlo como un llamado a reconocer que la Iglesia sigue siendo el primer lugar donde Dios ejerce su juicio. No se trata de condena inmediata, sino de un proceso de corrección y limpieza que busca preparar a su pueblo para reflejar su gloria. Esto nos invita a vivir con seriedad, conscientes de que la disciplina divina es una oportunidad para arrepentirnos y renovar nuestro compromiso. De esta manera, el juicio en la casa de Dios se convierte en un acto de amor que purifica y fortalece, asegurando que la Iglesia sea luz en medio de un mundo que necesita ver integridad y verdad. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. La Iglesia del siglo I entendió estas palabras del profeta Malaquías como una imagen poderosa de la acción purificadora de Dios en medio de su pueblo. Los creyentes comprendieron que la disciplina divina era semejante al proceso de refinar metales, un fuego que elimina las impurezas y deja lo valioso en su estado más puro. Para ellos, este juicio no era visto como destrucción, sino como una obra paciente y necesaria que aseguraba que la comunidad pudiera ofrecer un testimonio limpio y digno.
La idea de ser moldeados y probados les recordaba que la santidad no era opcional, sino el sello de quienes habían sido llamados a representar la gloria de Dios. Hoy debemos entenderlo como un recordatorio de que la Iglesia sigue siendo sometida a un proceso de purificación constante. El juicio de Dios en su casa no busca aniquilar, sino transformar, removiendo aquello que impide reflejar su carácter. Es una invitación a aceptar con humildad los momentos de corrección y prueba, reconociendo que son parte de un trabajo divino que nos prepara para servir con autenticidad. Así, la disciplina se convierte en un acto de amor que nos refina, asegurando que la Iglesia sea un testimonio vivo de integridad y santidad en medio de un mundo que necesita ver coherencia en quienes proclaman su fe. Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Estas palabras fueron entendidas por los primeros cristianos como una advertencia directa. La presencia de Cristo en medio de su pueblo no permanecía pasiva ni indiferente. Los creyentes comprendieron que la falta de fidelidad y la pérdida de celo podían traer consecuencias inmediatas. La comunidad podía perder su testimonio si no respondía con arrepentimiento. Para ellos, el juicio era una realidad que comenzaba dentro de la Iglesia y lo asumían como un llamado urgente a mantener la pureza y la autenticidad de su fe, sabiendo que la corrección divina era inseparable de la misión que tenían en el mundo. Hoy debemos entenderlo como un recordatorio de que la Iglesia sigue siendo examinada por Dios en su integridad. La disciplina no busca destruir, sino restaurar, pero también advierte que la falta de arrepentimiento puede llevar a perder la luz y la influencia que se nos ha confiado. Es un llamado a revisar nuestra vida comunitaria y personal, a reconocer que la corrección divina es una oportunidad para recuperar la pasión y la fidelidad. Así, el juicio en la casa de Dios se convierte en un proceso de renovación que asegura que su pueblo permanezca como testimonio vivo, reflejando la santidad y la verdad en medio de un mundo que necesita ver coherencia. El juicio en la casa de Dios es un acto de gracia que busca limpiar, disciplinar y fortalecer a su pueblo. No es destrucción, sino renovación, no es rechazo, sino confirmación de pertenencia. La Iglesia del siglo I lo asumió como una advertencia y una oportunidad de crecimiento, y nosotros debemos entenderlo como un llamado a la autenticidad y al arrepentimiento. Aceptar la corrección divina con humildad nos permite reflejar la santidad de Dios y mantener un testimonio vivo y coherente. Así, el juicio que comienza por su casa se convierte en el medio por el cual la Iglesia es purificada y preparada para cumplir su misión en el mundo. Si este contenido te inspira, comparte, comenta, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir aprendiendo juntos cómo aplicar los principios bíblicos en nuestra vida diaria.